Un sistema para evitar que los maltratadores se vuelvan a acercar a sus víctimas. Un fallo informático que no está claro si es grave o puntual. Un servicio público complejo gestionado por contratos privados. Y por encima, la gasolina de la desinformación. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El fallo de las pulseras de maltratadores. Claves, errores y bulos. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. En España existe un sistema para vigilar que los maltratadores no puedan acercarse de nuevo a las mujeres que les han denunciado. Es un sistema que se instala solo algunas veces por la decisión de un juez que decide imponer una orden de alejamiento y reforzar la seguridad con esta vigilancia. Es el sistema conocido como pulsera antimaltratadores y que ha estado en los titulares, en los debates de esta semana, porque parece que ha fallado. La ministra de Igualdad no solo desoyó las alertas, sino que permitió que un sistema defectuoso de pulseras antimaltrato pusiera en peligro a las víctimas. Porque mientras callaba, las mujeres quedaban desprotegidas y los agresores impunes. Se ha dicho de todo en los últimos días. La polémica, sobre todo política, ha terminado con la reprobación de la ministra de Igualdad en el Congreso y seguramente este miércoles también en el Senado, con versiones cruzadas entre la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio y con la delegada del Gobierno para la violencia machista pidiendo perdón. Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo. Declaraciones ha habido muchas, explicaciones algunas y versiones contradictorias de todo tipo. Pero no acabo de entender qué es exactamente lo que ha pasado y con qué consecuencias. Ana Requena Aguilar, hola. Hola, ¿qué tal? Ana Requena es redactora jefa de género del diario.es. Ana, entendamos bien cómo funciona primero el sistema y luego ya te pregunto por qué ha fallado, ¿no? ¿Cómo son estas pulseras? Yo no he visto nunca ninguna. ¿Son pulseras que se llevan en la muñeca, así tal cual? Son dispositivos que se componen de una pulsera o brazalete en la muñeca o en el tobillo para los agresores, que también tienen que llevar encima un smartphone, y en el caso de las mujeres tienen que llevar con ellas un smartphone pequeñito. Entonces, ahora mismo hay como 4.700 mujeres protegidas en este sistema, 4.000 y pico pulseras funcionando. Ha crecido mucho el número de mujeres con este tipo de dispositivos. Hace 7 años eran como 1.500 y es una cifra que ha ido aumentando y que además también ahora desde la ley del solo sí es sí también se ponen estos dispositivos para víctimas de violencia sexual. ¿Es un teléfono extra que tienen que llevar encima víctimas y agresores o les vale con un teléfono que ya tengan, con una aplicación instalada o con un chip? Es un teléfono, es un smartphone propio para esto. O sea, no sirve sus teléfonos, no ahora mismo. Son smartphones que tienen esta función. Ahora son smartphones, antes no lo eran dispositivos con tecnología pues más vieja. Este ha sido, por ejemplo, pues uno de los avances, porque claro, también para una mujer no es igual llevar un teléfono pues que ahora mismo va a llamar la atención, porque no es para nada última generación, que poder llevar un smartphone que pasa perfectamente como un teléfono personal o de trabajo. Decíamos antes que el número de pulseras no corresponden, ojalá, con el total de agresores condenados, ¿no? ¿Quiénes sí las llevan y quiénes no? Estos dispositivos se llevan para controlar el cumplimiento de una orden de alejamiento. Esa orden de alejamiento puede haberse impuesto por un juez como medida cautelar de protección, es decir, pues hay una denuncia y un procedimiento judicial en curso y se hace una valoración del riesgo y se entiende que si ese riesgo pues es alto, el juez o la víctima pueden pedir uno de estos dispositivos. O se puede también imponer en el caso de que ya haya una condena y parte de la condena consista en una orden de alejamiento. No todas las mujeres a las que les conceden órdenes de alejamiento tienen ni mucho menos un dispositivo como este. Solo algunos casos, ya digo, como 4.700 casos ahora mismo, y hay muchísimas más órdenes de protección. Toda esta información que recaban los dispositivos, dónde está el agresor, dónde está la víctima, si se acerca o no se acerca, cuándo fue, eso, ¿dónde va? ¿A dónde se transmite? Bueno, este sistema, el que hemos llamado, ¿no?, comúnmente como el de las pulseras, se llama sistema Cometa, porque es un sistema pues eso, de control telemático de maltratadores. Las pulseras y los smartphones son los dispositivos
que se ponen a que los tiene que llevar a los agresores y a las víctimas, pero luego hay todo un sistema que recoge permanentemente esa señal y que está pendiente de gestionar cualquier alerta. Esa gente está en una sala, la llamada sala cometa, en la que siempre hay operadores constantemente recibiendo la geolocalización de todas las personas que llevan estos dispositivos, y recibe también estas alarmas, les aparecen estas alarmas. Estas alarmas pueden ser prioritarias o no prioritarias. Son prioritarias las que indican que el agresor se está aproximando a las zonas de exclusión o a la víctima. En cada orden, ¿no?, de alejamiento hay unas zonas de exclusión fijas, por ejemplo, el domicilio de la víctima o su lugar de trabajo o el colegio de sus hijos. Esas zonas son fijas, el agresor nunca va a poder acercarse a esas zonas de exclusión. Y otras son zonas movibles, que tienen que ver con dónde esté la mujer en cada momento y con la distancia que se haya marcado de alejamiento del agresor. Si un agresor se aproxima a la zona de exclusión o a la víctima, la alarma ya salta. Si se acaba la batería de un dispositivo o hay batería baja, la alarma salta. Si se cree que hay un intento de manipulación, la alarma salta. Es decir, la alarma salta por muchos motivos. Claro, quien trabaja en la sala cometa está a su vez conectada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ante muchas de estas circunstancias avisan inmediatamente a la policía o a la Guardia Civil de turno para contarle lo que está sucediendo. También llaman inmediatamente a la víctima y también en muchos casos llaman al agresor para preguntarle y para informarle, pues, de que a lo mejor se está acercando a esa zona o a ella, que tiene que alejarse inmediatamente. A la víctima le preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? En función de la circunstancia que se dé, con quién estás. Espera, vamos a llamar a la policía, o le pueden dar información de, oye, ahora mismo tu agresor está a tanta distancia o haz esto. Es decir, hay una atención directa a las víctimas y que pone sobre aviso también a agresores y a fuerzas y cuerpos de seguridad. Y esta sala cometa, todos esos operadores que trabajan ahí, todo este sistema de dispositivos, ¿esto quién lo gestiona? ¿Quién lo controla? El sistema Cometa existe desde 2009 y desde 2009 es un sistema que está externalizado. Es decir, la administración licita periódicamente un contrato con unos pliegos y las empresas pueden presentarse a ese concurso público. Hasta ahora solo una empresa había llevado este sistema, se había presentado o había ganado las adjudicaciones, o bien ese contrato había quedado desierto y había recaído de nuevo en la misma empresa, que era Telefónica. ¿Qué sucede? Hay una nueva licitación a final de 2023 y a esa licitación por primera vez pues no se presenta Telefónica y se presenta sin embargo una UTE de Vodafone y Securitas. Así que el concurso queda en manos de Vodafone con Securitas. Vale, ya tenemos todo el sistema más o menos esquematizado y explicado. Y ahora te pregunto, ¿qué ha fallado? Pues lo primero que sabemos es que la Fiscalía incluye en su última memoria anual un párrafo en el que habla de un fallo en el trasvase de datos entre una empresa y otra. Claro, esto que revela la Fiscalía en su memoria, pues nos pone sobre la pista de que efectivamente en esa migración de datos entre una empresa adjudicataria y la nueva hubo un fallo. Era una migración de datos compleja porque al haber sido siempre la misma empresa la que se encargaba de esto, el hecho de que fuera de repente otra, había que cambiar muchas cosas. Había que hacer una nueva plataforma, el software y tal. Es decir, durante un periodo de tiempo, las señales de localización de los maltratadores anteriores a marzo de 2024 se pierden. Eso no quiere decir que las pulseras dejaran de funcionar o que el sistema dejara de funcionar, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que precisamente porque este sistema almacena los datos de localización de agresores y víctimas constantemente, pues durante un tiempo no se pudo acceder a esos datos a los anteriores de marzo de 2024. La memoria de la Fiscalía cuenta que eso produjo una pérdida temporal de datos y habla incluso en ese momento de muchos sobreseimientos de casos por quebrantamiento de condena. Ahí es cuando de repente salta la alarma sobre qué es lo que ha sucedido. La Fiscalía poco después recula y tiene que corregir su memoria, la corrige y admite que ese fallo se produjo, pero que no se puede hablar de muchos sobreseimientos, sino solo de algunos casos. Sin embargo, eso ya es como el inicio de toda esta polémica.
No estamos hablando entonces de que fallara el seguimiento en directo, ¿no? Sino que cuando se iba a consultar datos que a lo mejor eran de hace unos meses, no estaban. Exacto, el seguimiento nunca falló en directo. Y lo que pasa es que, claro, ¿eso qué importancia tenía? Pues que, por ejemplo, muchas mujeres que querían denunciar a su agresor porque había quebrantado esa orden de alejamiento, de repente no disponían de los datos oficiales, digamos, para poder hacerlo, para aportarlo al juzgado. Quizá ya habían hecho la denuncia y estaban a la espera de aportar esos datos. Y si esos datos eran previos a marzo de 2024, de repente no estaban disponibles para aportarlos a esa causa y para aportarlos al juzgado. Eso obviamente, pues claro, genera una disfunción, es un problema y parece ser, y digo parece ser porque no tenemos datos, porque no nos han dado los datos, la Fiscalía no los ha aportado de momento, ni el Poder Judicial, eso produjo sobreseimientos de esos procedimientos. Sobreseimientos provisionales, porque en el momento en el que esa información volvió a estar disponible, porque volvió a estar disponible, se pudo aportar entonces a la causa y se pudo seguir con esas causas. ¿Puede ser que haya habido algún sobreseimiento definitivo? Puede ser, no tenemos ningún dato. Ahora mismo lo que dice el Ministerio de Igualdad es que creen que serían casos muy excepcionales. Pero sí es cierto que este dato, durante un tiempo, ¿no? El dato de geolocalización no estuvo disponible. Ana, dices que no sabemos a cuántas mujeres, a cuántos juicios puede haber afectado esto. Entonces, esta disputa que se ha sucedido durante todos estos días de si han sido muchos, si han sido pocos, si ha sido el 1%, puntual, recurrente, todo esto no está basado en datos que conozcamos. Exactamente. No hay ahora mismo datos oficiales que nos permitan saber a cuántos casos afectó, cuántos sobreseimientos ha habido, cuántos de esos sobreseimientos fueron provisionales o fueron definitivos. No lo sabemos. Ana, has hablado con trabajadoras y trabajadores de esa empresa subcontratada para la gestión de Cometa, el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento. ¿Qué te dicen? Pues lo que pasa es que a partir de ese párrafo que revela ese fallo, comenzamos a ver otros fallos o incidencias distintos. Es decir, ya no hablamos de esa pérdida temporal de datos. Hablamos de que el cambio de empresa adjudicataria pues sí que provocó durante unos meses caos en el sistema. ¿En qué sentido? En que, bueno, los dispositivos eran diferentes, el software era diferente y todo empezó a funcionar un poco diferente. Tanto que, pues lo que dicen las personas que trabajan en Cometa es que si, por ejemplo, estaban en esa sala y lo habitual antes era que les saltaran 10 o 15 alarmas más o menos simultáneas, de repente empezaron a ser 200, 400, 500, incluso 700 al mismo tiempo. Es cierto que parte de esas alarmas que saltan más tiene que ver con que el sistema nuevo tiene más sensibilidad. Es decir, por ejemplo, pues bastaba con que se acercaran a unos metros para que a lo mejor ya saltaran algunas alarmas, aunque a lo mejor aún no estaba tan próximo el agresor a la víctima o a la zona de exclusión. Decían también que las posiciones, por ejemplo, la geolocalización se quedaba congelada durante más tiempo o que de repente había más problemas de cobertura de los que existía antes. Bueno, pues como un montón de este tipo de incidencias que aumentaron el volumen de alarmas que gestionar mucho más y que hacía también que las alarmas de los dispositivos de las mujeres pues también saltaran con mucha más frecuencia, que obviamente pues es algo que perturba la vida, ¿no?, de esas mujeres. A lo mejor hay gente escuchando, Ana, que puede estar pensando que, en fin, una prioridad del Estado como esta, un servicio público tan fundamental como este, pues a lo mejor es raro que esté, digamos, en manos de un contrato privado a una empresa de telecomunicaciones y a una empresa de teleoperadores y de seguridad. Ese es uno de los puntos importantes al que debería llevarnos esta polémica. No es la primera vez, además, que hay incidencias de este tipo, por ejemplo, también en el 016, es decir, son dos servicios muy importantes que manejan una información muy sensible y que están externalizados a empresas. Y ya hemos visto cómo la precariedad de las condiciones en las que trabajan a veces estas personas. Ha habido quejas de que son tratadas como, bueno, operadoras de cualquier otro servicio. Yo creo que eso revela que uno de los problemas es la externalización de servicios pues tan esenciales y tan delicados. Y de hecho, bueno, pues la propia ministra ha dicho que se tiene que caminar hacia un sistema público. Su socio de gobierno también pedía que se fuera el camino, que este servicio debería ser público. Y de hecho, se ha caminado hacia ahí. Los dispositivos, por ejemplo, de los que hablábamos, ya son propiedad del Ministerio de Igualdad. Esto se hizo en la anterior licitación y también el sistema, ¿no?, digamos, como el software.
Las mujeres de España necesitan más policías y más pulseras de calidad y menos talleres de masculinidad. Terminamos volviendo al principio, a la parte más ruidosa de todo este asunto, ¿no? Porque hemos visto una reprobación de la ministra de Igualdad en el Congreso y hemos escuchado palabras como estas de Feijóo que, bueno, no sé qué te sugieren. Bueno, está claro que la derecha ha utilizado esto para hacer un poco su discurso político, que va entre la negación del problema real y creo que el descrédito intencionado absolutamente de los recursos para atender a las víctimas de violencia de género, que si se busca, por un lado, pues generar una alarma para vender un poco el discurso de la derecha de que la solución viene por la seguridad, por más policía, por más condena. Y también, hemos escuchado a Vox con un discurso en el que ha hablado de chiringuito, ha calificado a Cometa de chiringuito, por ejemplo, ¿no? Este lenguaje que nos tiene acostumbrados, ¿no? De los chiringuitos feministas, ¿no? Están dando a entender pues, que parece que el dinero público se está despilfarrando, se está utilizando mal. Ha sido también terreno para bulos, porque el PP, por ejemplo, dijo que una mujer que fue asesinada en 2024 llevaba un dispositivo y no era así. Lo que sabemos a día de hoy es que ninguna mujer que ha llevado uno de estos dispositivos ha sido asesinada nunca, por ejemplo. Y también tanto el PP como Vox han alimentado otro bulo, que es que estos dispositivos se compran en AliExpress. Algo que se ha negado sistemáticamente, algo que es mentira, pero que repiten y repiten hasta la saciedad. Entonces, ha sido la oportunidad para ellos para desacreditar los recursos que se dedican a combatir y a proteger a las víctimas de violencia de género y a colar un discurso muy punitivista que elimina por completo de la ecuación el machismo, porque parece que el machismo aquí no aparece, no es el problema, y el feminismo como solución, porque la solución aquí es más policía, más cárcel, más control, y en ningún momento aparece nada más que esto. Ana Requena Aguilar, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.